Continuando con nuestra enseñanza en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 14, verso 6, en donde comienza la quinta visión en la tierra. Esta próxima visión en la tierra sigue muy de cerca a la última visión en el cielo y es preliminar, es una preparación para el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, hasta aquí, en este capítulo y en este verso, no se ha visto ni oído de ningún otro ángel desde que el séptimo ángel tocó la séptima trompeta en el capítulo 11, verso 15. Eso nos muestra que el pasaje del capítulo 12, verso 1, hasta el capítulo 15, verso 8, está entre paréntesis. Ahora bien, esta quinta visión en la tierra consiste en la aparición de 6 ángeles consecutivamente, teniendo cada uno su misión separada, y todos menos uno, es decir, el quinto ángel, tiene su propia proclamación. Todos estos ángeles son distintos entre sí y continúan en este pasaje dándonos el punto de vista del lado de Dios, de lo que va a suceder en la tierra, y contándonos lo que Dios está haciendo durante el tiempo en que la bestia y el falso profeta siguen su trayectoria en el capítulo 13. También estos 6 ángeles forman una compilación de todos los juicios restantes del resto de este libro. Ahora bien, abran sus propias Biblias en sus propias versiones y lean junto con nosotros Apocalipsis capítulo 14, los versos 6 y 7 dicen así: Y vi otro ángel volando en medio del cielo, teniendo el Evangelio eterno para evangelizar o para anunciar a los que moran sobre la tierra y sobre toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Volviendo al verso 6, tenemos que recordar que aunque el Evangelio se usa a menudo en un sentido técnico, la palabra en sí misma significa buenas nuevas o la buena noticia. Está claro que esta noticia puede variar y aún así es buena noticia. De hecho, hay varios temas relacionados con esta buena noticia. Ahora, será suficiente mencionar el Evangelio del Reino y el Evangelio de la gracia de Dios. Todos son predicados y deben ser predicados según las dispensaciones a las que pertenecen. Por ejemplo, en la presente dispensación, lo que se debe de predicar es el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, el Evangelio del Reino fue predicado por Juan el que bautizaba, y por el Cristo, y por el apóstol Pedro, y aún será predicado de nuevo en la gran tribulación, hasta este punto aquí, en Apocalipsis capítulo 14, verso 6, y luego será reemplazado por el Evangelio eterno. En ese tiempo del Apocalipsis, el hombre de pecado subirá a su trono, y entonces el falso profeta demandará la adoración global a la bestia y su imagen, y entonces saldrá el Evangelio eterno. Ahora, la palabra eterno es la palabra original aion y aionios, que significan edad o época, es decir, lo que tiene que ver con una edad y con cierto tiempo,
Y este Evangelio eterno, anunciado desde el cielo por un ángel, está preparado particularmente para esa terrible época. Ahora, a diferencia con el Evangelio del reino o con el Evangelio de la gracia, este no exige arrepentimiento ni fe, sino simplemente temer a Dios. Ahora, la pregunta: ¿habrá algunos de entre las naciones, tribus, lenguas y pueblos oprimidos en ese tiempo que escucharán este mensaje? Para contestar esta pregunta, pasemos al capítulo 15 por un momento, porque allí se ve un grupo de personas que habrán vencido a la bestia y su imagen y su marca, y cantan al Señor, cantan a Adonai Elohim como el Rey de las Edades, el Rey Aionios, diciendo, noten esto: ¿quién no te temerá? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Notaron eso? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Este es un resonar del Evangelio que los salvó en el capítulo 14, verso 7. Noten de nuevo: temer a Dios y darle gloria. Ahora noten que dice: porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora bien, nosotros en este tiempo no tenemos autoridad para predicar como evangelio el temor y la adoración del Creador, porque esta será la buena noticia para ese tiempo en particular y de la superioridad babilónica. Ahora bien, permítanme señalar algo más en la epístola a los romanos, en el capítulo 1, en los versos 18 al 32. Aquí vemos la apostasía del mundo de los gentiles en su inicio, en su comienzo. Esta apostasía es un tipo, es una sombra de su misma fase final en los tiempos del Apocalipsis. Noten esto y noten cómo se relaciona con el libro del Apocalipsis en los versos 20 y 21. Las naciones, los gentiles, conocieron a Dios, se les enseñó su relación con la creación, pero no lo glorificaron como a Dios. Verso 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en una imagen de hombre. Sí, la imagen de la bestia, la imagen del hombre. Verso 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y recuerden, la mentira es un título para el programa completo de Satanás. Y Babilonia, desde el principio, desde Génesis capítulo 11, y en la mitad, en el profeta Daniel capítulo 3, y en el final, en Apocalipsis capítulo 13, principio, mitad y fin, Babilonia permanece igual a través de toda la Biblia. Ahora, volviendo al Evangelio eterno, así se llama porque nos lleva de regreso al principio, al Génesis, y habla de las primeras buenas nuevas o Evangelio predicado por Dios como Creador, y consiste en la única gran verdad que fue predicada desde el principio. Noten lo siguiente: en Génesis capítulo 22, verso 12 dice: y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim, que temes a Dios. Génesis 42, verso 18 dice: y al tercer día les dijo Yosef, haced esto y vivid, yo temo a Elohim,
En el libro del Éxodo, capítulo 1, versos 17 al 21, dice, pero las parteras temieron a Elohim. En el libro de Job capítulo 1, verso 1, un hombre temeroso de Elohim. Y aún en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versos 16 y 26, los prosélitos son llamados los temerosos de Elohim. Ahora bien, está claro que este evangelio no puede ser eterno en el sentido estricto de la palabra, porque cuando la hora de su juicio haya llegado y haya pasado, ya no será posible predicarlo más. Pero también, este evangelio eterno no se puede predicar ahora, porque aún no ha llegado el tiempo en que se puedan proclamar estas palabras. Podemos hablar del juicio que está por venir, pero no de que la hora ha llegado. Gracia y juicio no son lo mismo. Hoy es el día de salvación, no de juicio. Lo mismo cuando el Señor Yeshua entró a la sinagoga en la ciudad de Nazaret, en Lucas capítulo 4, versos 18 al 20, y empezó a leer del profeta Isaías, del capítulo 61, versos 1 al 2, en donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, el Evangelio, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar, noten esto, a predicar el año agradable del Señor. Después dice que cerró el libro y se sentó. ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo de predicar lo que sigue en Isaías capítulo 61, verso 2, es decir, el día de la venganza de nuestro Dios. Pero aquí, en Apocalipsis capítulo 14, verso 7, cuando este primer ángel predique en medio del cielo a toda la tierra, entonces habrá llegado el tiempo de predicar ese día de venganza. Continuemos con el segundo ángel en Apocalipsis capítulo 14, el verso 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta es la primera vez que se menciona Babilonia en el libro del Apocalipsis. Y en este breve anuncio preliminar de este segundo ángel, junta todo lo que contienen los capítulos 17 y 18. Ahora, las palabras de este ángel son proféticas, esperando el derramamiento de la última copa de la ira de Dios. Por eso, el juicio sobre Babilonia cierra toda la serie de los juicios de Dios. Ahora, noten que el capítulo 17, los versos 1 al 3, y el capítulo 18, versos 2 y 3, se identifican, se relacionan con el anuncio del segundo ángel. Y mientras que las acciones del primer ángel nos llevan de regreso a un tiempo anterior del capítulo 13, las palabras del segundo ángel nos llevan más allá del final de ese mismo capítulo. Ahora, en cuanto al vino de su furor, ¿qué significa? Si simplemente tomamos la palabra original, zumos, en el sentido y significado de inflamatorio o excitante, como se traduce cuando se usa con el vino, se elimina toda la dificultad de este verso. Y su fornicación se refiere a la religión predominante en esa época, como ya hemos visto en el capítulo 14, versos 4 y 5,
y esta es la causa de su juicio. Ahora, lo que es y lo que significa esta Babilonia lo veremos cuando examinemos el capítulo 17, por lo cual los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho, para que no se lo pierdan. Si les gustó esta enseñanza, denle la señal de aprobación, pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Elohim los bendiga.